la pandemia de coronavirus de hoy día. Como siempre, agradecemos a los medios de comunicación, a la televisión, a las radios asociadas a Archi y no Archi, a nuestro equipo de La Moneda y del MinSal y también a Anatel. El Ministerio de Salud, como ustedes saben o deben saber, vela por la salud de toda la población de Chile, por todos los habitantes. Nos preocupan todas las regiones y estamos conscientes que regiones como Magallanes, Atacama, Arica, Tarapacá, también Araucanía, han tenido algunos cambios en la incidencia y tienen altas incidencias que van entre 281 por 100.000 habitantes en Magallanes y 159 en regiones menos atacadas. Sin embargo, la incidencia nacional, y podemos ver en este gráfico, se mantiene en 78 por 100.000 habitantes a nivel nacional. La variación de casos semanales que estamos mostrando en la tabla a continuación por regiones es la siguiente, siendo negativa la variación nacional en un 12% en los últimos 7 días. Magallanes tiene una variación positiva y dijimos que estamos preocupados por ello. Araucanía tiene una variación levemente también positiva. Maule, Biobío y Coquimbo tienen variaciones positivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no desconocemos la realidad de las regiones y estamos muy preocupadas por ello. Y eso también lo han manifestado algunos centros de estudio. Sin embargo, hay que reconocer que otras regiones tienen variaciones muy buenas, muy negativas, y que significa que son buenas y que son las que están en verde. En azul, el promedio nacional de una variación negativa de menos 12% en los últimos 7 días. Otro hecho positivo es la positividad de la reacción de polimerasa en cadena o PCR. La reacción de polimerasa en cadena ha disminuido desde un 38% el 21 de junio, cuando estábamos con una gran cantidad de pacientes, hasta el 5,2% el 21 de agosto, lo que significa que hemos hecho, yo creo, y sobre todo los profesionales de la salud, un buen trabajo. La OMS acepta como un valor aceptable para tener un cierto margen de tranquilidad, un 5% de positividad de la PCR. Nosotros estamos en un 5,2% de positividad de PCR a nivel de la región metropolitana. Nos falta muy poquitito, nos falta el segundo aire de Bombalé, que siempre lo nombro y me gusta nombrarlo y estoy agradecido porque su familia se emociona y lo recuerda con mucho amor cuando yo lo nombro. Además, entre el 21 de junio y el 16 de agosto hemos aumentado en forma impresionante, como pueden ver en el gráfico siguiente, la cantidad de test de PCR en la región metropolitana. Actualmente nosotros estamos haciendo en la región metropolitana 137.000 tests por millón de habitantes, mucho más que países como Nueva Zelanda o como Alemania, hablando por región. Cada aumento del número de tests produce un aumento de los casos nuevos, como se puede observar en la gráfica. Así como aumentan, también disminuyen. El aumento diario de casos nuevos al 21 de junio demuestra que teníamos 3.800 casos nuevos. Sin embargo, actualmente, al 16 de agosto, la cantidad de casos nuevos es de 500. Es verdad que cada vez que aumentamos ahora la cantidad de exámenes, aumentan un poco los casos nuevos, pero esto no debe ser visto como un gran aumento. Reconocemos el aumento y estamos siempre preocupados, pero cuando algunas instituciones dicen que este aumento es gigantesco, por favor, recuerden lo que teníamos el 21 de junio, cuando teníamos más de 3.800 casos al día. Por lo tanto, hay que reconocer una vez más el esfuerzo de la población y el esfuerzo de los funcionarios de salud. Todos los avances del paso a paso por una mejor salud van acompañados por un paso a paso se recupera Chile. Chile se recupera paso a paso, así como recuperamos la salud. Y esta recuperación del paso a paso va
acompañado de una gran cantidad de inversiones en obras públicas y, por supuesto, también en salud. Y en ese sentido, quiero presentar a nuestro invitado de hoy, el ministro señor Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, quien nos dará a conocer el paso a paso se recupera Chile en el entorno del Ministerio de Obras Públicas. Ministro Moreno, invitado estelar a este matinal, le doy la palabra. Ya no es matinal, ministro, ya estamos en el atardecer hoy día. Tiene razón. Pasamos el mediodía. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes a todos. El plan Paso a Paso Chile se recupera, no es casualidad que tenga el mismo nombre que el plan Paso a Paso Nos Cuidamos. Este plan de recuperación depende estrictamente de las mejoras que el ministro París ha estado relatando y que permiten que vamos reduciendo las restricciones a la movilidad, vamos reduciendo los confinamientos y permiten entonces que las personas vayan volviendo paulatinamente a su trabajo. Y por esa razón también es que todos estos trabajos en las construcciones que estamos iniciando se están realizando y se van a realizar bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria que implican responsabilidades para los trabajadores, que tienen que ejercer el autocuidado, la mascarilla, el alcohol gel, mantener el distanciamiento social, también para las empresas que tienen que proveer todos los insumos que son necesarios, controles de la temperatura, mover los turnos de tal manera que las personas no hayan aglomeraciones en la entrada, en los almuerzos, en los camarines, en las duchas, en fin, hacer grupos de trabajo que no excedan 10 personas de manera tal de tener una trazabilidad adecuada si es que alguna persona se contagia, en fin, y también para la fiscalización que no solamente ejercen las personas de salud, sino que también las municipalidades, y también lo hemos incorporado en lo que son los inspectores técnicos, que normalmente su trabajo, los fiscalizadores que tenemos nosotros, es que las obras se realicen técnicamente bien. Hoy día también tienen que verificar que estos protocolos en cada una de las obras de infraestructura se cumplan. Y también cuidar el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, y para eso el Ministerio de Transporte está realizando más de 300 intervenciones en distintos puntos donde se producen aglomeraciones, facilitando además el trayecto de lo que es el transporte masivo, y de esa manera entonces que la gente pueda estar con mayores holguras, con menor tiempo en el transporte. Una de las características más crueles de esta pandemia, de esta enfermedad, es lo que estamos viendo ahora, que se permite, ¿no es cierto?, un poco ir saliendo de las casas, salir del confinamiento, y que es la destrucción del empleo. Tenemos una gran cantidad, millones de personas que han perdido su empleo o que lo tienen suspendido o que se han retirado de la fuerza de trabajo, y este plan lo que apunta es a eso, recuperarlo. El objetivo de este plan es uno solo: empleo, empleo y empleo. Tiene 3 pilares: subsidio a la contratación de personas, 2.000 millones de dólares para crear y apoyar 1 millón de nuevos empleos; apoyo a las pymes y a las empresas para que puedan volver a emprender, para que puedan volver a invertir, con apoyos financieros y también con apoyos tributarios; y un gran plan de inversiones de obras públicas, donde están no solamente el Ministerio de Obras Públicas, sino que también vivienda, agricultura, transporte, las subdere, las municipalidades, en fin. Y hoy día tenemos en eso algunas buenas noticias que quisiera contarles. En primer lugar, ayer en algunos diarios de circulación nacional ya se hizo la primer llamado a licitaciones, 150 licitaciones. Aquí hay este enorme número de licitaciones por más de 150.000 millones de pesos, donde hay consultorías, obras en todas las regiones del país, y donde las empresas entonces pueden postular a estas obras y posteriormente entonces tener actividad y empleo. Esto, estimamos nosotros, solo estos llamados van a producir más de 10.000 nuevos empleos, y es el primer pequeño paso en este plan. En segundo lugar, y siguiendo con las buenas noticias, uno
de los lugares donde la infraestructura se nota que es un ejemplo de cómo las obras de infraestructura mejoran la vida de las personas son los hospitales. Y en el día de hoy tenemos otra buena noticia. Hoy ha sido realizado el llamado a licitación para la red de hospitales del Biobío. Son 4 hospitales nuevos para Nacimiento, Santa Bárbara, Coronel y Lota. Son 570 camas que se van a ingresar al sistema de salud, una inversión de más de 300 millones de dólares para esa región y que se suma a la red Maule de hospitales que la semana pasada, solamente hace muy pocos días, hicimos la recepción de las ofertas técnicas para esos hospitales, nuevos hospitales en Cauquenes, Parral, Constitución, también del orden de 300 millones de dólares y 370 camas. Aprovecho la oportunidad de decir que hemos trabajado codo a codo con el Ministerio de Salud en lo que es el Plan General de Hospitales. Chile está haciendo una transformación enorme en su infraestructura hospitalaria. En lo que refiere al Ministerio de Obras Públicas, nosotros estamos en un plan de generar 18 hospitales nuevos a través del sistema de concesiones. Ya mencioné los 3 del Maule, 4 en Biobío, tenemos también en licitación 1 en la zona de Buin Paine. Vamos a completar más de 10 hospitales llamados a licitación durante este año y posteriormente completar los 18. Y también estamos construyendo a través de obra pública, vamos a construir 7 hospitales adicionales. Si sumamos a la cantidad de hospitales que está construyendo directamente Salud, hoy día en Chile se están construyendo 34 hospitales nuevos en este momento, algunos a través del Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Ministerio de Salud y otros directamente por el Ministerio de Salud creando una renovación total. Un buen ejemplo de cómo la inversión en infraestructura, por un lado, da empleo, nos permite reactivar la actividad, permite que la gente tenga un ingreso y vamos recuperando el país. Y por otro lado también mejoramos la calidad de vida de los chilenos, en este caso en una parte de su vida tan importante como es la salud. Así que muchas gracias, ministro, por darme la oportunidad de poder mostrar lo que es esta continuación de su paso a paso nos cuidamos, que es ahora cómo nos recuperamos. Muchas gracias, ministro. Quiero repetir para la región del Biobío, Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel, siempre hemos hablado mucho con el alcalde de Coronel, y Hospital de Lota. Grandes noticias para la región del Biobío. A continuación pasamos a mostrar las cifras del día a cargo del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Muchas gracias, ministro. Para complementar lo mencionado por el ministro Moreno, además de todas estas infraestructuras hospitalarias, ya se han entregado a la ciudadanía 75 CESFAM, 75 consultorios, y se están construyendo en estos momentos otros 45 para poder seguir modernizando no solamente nuestros hospitales, sino que también la atención primaria de nuestro país. En cuanto al reporte de coronavirus, la situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados durante las últimas 24 horas, es de 1.920 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 1.328 son personas sintomáticas. Es decir, y tal como lo mostró el ministro, este aumento en la capacidad de testeo nos ha permitido que el 30% de los casos positivos que estamos detectando el día de hoy sean personas asintomáticas, es decir, personas que no están presentando síntomas. Y en la región metropolitana, estas cifras los últimos días se han acercado al 40%. Por lo tanto, a estas personas que antes no encontrábamos, ahora sí las estamos encontrando y de esa forma estamos haciendo una encuesta epidemiológica y se está aislando esa persona, con el objetivo de que la reducción de los casos se haga a mayor velocidad. Y esto no es casualidad. Además del aumento en la capacidad de laboratorios por PCR que hemos mostrado durante los últimos días, en donde ya estamos haciendo entre 25.000 y 30.000, el trabajo que ha liderado la subsecretaria Paula Daza ha sido inagotable. Y eso en cada una de las seremis de salud de cada región del país que han coordinado los equipos de atención primaria, que han salido a terreno, han salido a testear a los barrios, y eso ha permitido que hoy día un 30% de los casos que estemos detectando sea asintomático. Con esto ya acumulamos 393.769 casos.
de los cuales 367.897 se han recuperado. En cuanto a la cantidad de personas que han fallecido informadas por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, durante las últimas 24 horas son 52 personas que han fallecido, acumulando 10.723 desde que comenzó esta pandemia en nuestro país. En relación a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, hay 1.072 personas, con 174 de ellas en un estado crítico. Y tal como los casos positivos han ido disminuyendo, la cifra de hospitalizados en unidades de cuidados intensivos también. Y esto ha permitido que al día de hoy tengamos 550 camas de unidades de cuidados intensivos disponibles para cualquier persona que se encuentre en cualquier ciudad de nuestro país. Tal como lo decía anteriormente, hoy día vamos a informar 28.669 exámenes por PCR, acumulando ya 2.142.301 exámenes desde los meses de enero, febrero y marzo. Finalmente, en relación a las residencias sanitarias, disponemos de 157 recintos de hospedaje con 10.439 cupos, de los cuales 5.137 se encuentran ocupados. Esto es una política muy importante, lo de las residencias sanitarias. Permite una justicia sanitaria para cualquier persona, cualquier familia que pueda hacer una cuarentena de forma efectiva, sin importar la condición de vulnerabilidad de su hogar. Y para eso hemos dispuesto del teléfono al cual pueden llamar totalmente gratis al 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. Le quiero agradecer también su trabajo a través de los directores de servicio y volver a dar las gracias a la doctora Daza a través de los Seremis de Salud. Y desmentir, obviamente, cualquier tema de enfrentamiento o distanciamiento dentro del Ministerio de Salud. Nosotros somos un equipo y yo confío en mi equipo ciegamente hasta el momento, 100%, y sé que lo están haciendo bien. Conversamos permanentemente, por lo tanto aquellas noticias que hablan de enfrentamientos, de luchas de poder, no son verdaderas. Esa gente que dentro del mismo ministerio transmite noticias que van en contra de su propio lugar de trabajo, no deben ser escuchadas, no hablan con la verdad. Pasamos a las preguntas. Primera pregunta, Manuel, de ADN. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Le quiero preguntar con respecto a la región metropolitana. Usted ayer en una entrevista radial asociaba el aumento de casos a la reapertura de este denominado mall chino. Sin embargo, eso ocurrió recién el día lunes y sabemos que hay un desfase, ¿verdad?, de los datos o de la conducta, por ejemplo, de la ciudadanía. Entonces, le quiero preguntar, efectivamente, ¿usted relaciona este aumento de casos, por ejemplo, que tuvimos ayer acá en la región metropolitana a esta reapertura, insisto, del denominado mall chino? Y en esa misma línea, preguntarle con respecto a las urgencias, que también presentaron un aumento en los últimos 4 días. De hecho, ayer hubo un 22% de aumento de consultas en las urgencias por enfermedades respiratorias. ¿Cómo responde a eso, ministro? Muchas gracias por la pregunta. Responderá la doctora Paula Daza. Bueno, con respecto a la región metropolitana, ya se ha dicho varios antecedentes en relación al número de casos, lo planteó el ministro en su relato, cómo ha ido aumentando el número de test, y quiero detallar algunas cifras que me parece que son trascendentales. El día miércoles 19 de agosto tuvimos 322 casos, con 6.376 exámenes ese día, con un 5,1% de positividad. Es el mínimo desde el 22 de abril, en circunstancias que el 22 de abril tuvimos 295, pero en esa oportunidad se hicieron 3.917 exámenes y con 7,5% de positividad. En el día de ayer se hicieron 595 casos con efectivamente 9.347 test con 6,4% de positividad, y en el día de hoy volvemos a registrar 544 casos con 10.534 test
con 5,2% positividad. Por lo tanto, es importante hacer un análisis y mirar la tendencia. Y en relación a ello, la región metropolitana, el número de casos se ha mantenido en la última semana entre 500 y 600 casos nuevos, con una contribución importante, como lo hemos dicho en varias oportunidades, que un 25% de los casos aproximadamente son de búsqueda activa y con un 6% de positividad. Pero adicionalmente es importante analizar lo que está haciendo ICOVID Chile en respecto del convenio que ha hecho el Ministerio de Salud con varias universidades en relación al indicador de transmisión, conocido como el R, ¿no es cierto?, que centra cuál es la transmisión del virus. Y ahí, en promedio, la última semana se ha mantenido alrededor de 0,9, con un intervalo de confianza, el peor escenario de 1,03 y en la provincia de Santiago 1,12. Pero también es importante determinar la carga nueva de casos nuevos, ¿no es cierto?, que se conserva alrededor de 5 casos proyectados por 100.000 habitantes. Por lo tanto, primero decir que en relación al avance de la epidemia, todos los indicadores tienen fortalezas y debilidades, y es por eso que nosotros miramos varios de estos indicadores para ir viendo cómo controlamos la epidemia. Estos indicadores se han mantenido, por lo tanto, estables, indica que si bien no tenemos controlada la pandemia, en ningún caso tenemos que mantenerlos alertas con todas las medidas que estamos tomando y tenemos un largo camino por recorrer porque esta epidemia la tenemos que seguir controlando. Y en relación a eso hemos reconocido que tenemos que seguir fortaleciendo medidas de salud pública para poder contener la pandemia. Vemos distintas situaciones en la región metropolitana, vemos las comunas cómo se han ido desconfinando, tenemos que seguir mirando todos estos parámetros día a día, semana a semana y estar alerta. Lo que hemos dicho es que estamos alerta, no cantamos victoria, pero sí en base a los datos que tenemos en la última semana, vemos que los números se han mantenido alrededor de 500, 600 en función del número de exámenes, miramos la positividad y también, por supuesto, la red asistencial. Muchas gracias, doctora. Manuel, ¿otra pregunta? Sí, lo que pasa es que agradezco obviamente la explicación de la subsecretaria, pero yo hice dos preguntas. Primero, si efectivamente el aumento de casos, por ejemplo, que tuvimos ayer, fueron 595, el día anterior habían sido 322. Usted lo relacionó con la reapertura del mall chino. Le quería preguntar si efectivamente tiene una relación, eso ocurrió el día lunes. Y segundo, el tema de las urgencias también, que vieron un aumento esta semana. Bueno, es muy pronto relacionar la apertura del mall chino con el aumento de casos. Todos sabemos que normalmente cuando hay un aumento de la movilidad puede haber un aumento de casos, pero eso se manifiesta días después. Como el periodo de incubación del virus es aparentemente de 14 días, obviamente que deberíamos ver un aumento de los casos a los 14 días. Esto es obviamente lo que ha ocurrido también en otros países del mundo. Cuando uno abre las ciudades, si no hay un cuidado de la población, obviamente hay un aumento de los casos. Con respecto al aumento en las consultas de urgencia, yo en la mañana pregunté a varios servicios de urgencia, sobre todo de urgencia pediátrica, y no hay ningún aumento en las consultas de urgencia de pediatría, no hay aumento en los casos de niños con COVID-19, hay solo un niño hospitalizado en una clínica que lleva 2 semanas. No hay pacientes COVID con hospitalización en niños y tampoco hay un aumento importante de las consultas de urgencia por COVID, me estoy refiriendo. Obviamente que si uno toma en cuenta todos los virus respiratorios, puede haber un aumento. ¿Por qué? Porque estamos viendo que según el informe de el ISP, el informe de circulación de virus respiratorios, en la semana 33 ha habido un pequeño aumento de casos. Nosotros siempre habíamos dicho que el virus circulante predominante era el coronavirus, pero hay un aumento de otros virus y lo informa así el informe epidemiológico de la circulación de virus respiratorios del ISP en la semana 33, que lo tengo aquí, un aumento importante en los casos de adenovirus, un aumento importante en parainfluenza, que alcanza el 44% de los casos positivos, y un aumento importante también en metaneumovirus y virus sincicial respiratorio. Por lo tanto, sí hay un aumento en la circulación de otros virus respiratorios y probablemente por eso han aumentado las consultas en urgencia. Tiene una explicación lógica, dado que lo anunciamos antes. Cuando comienza a bajar un virus,
es probable que comiencen a aparecer otros virus respiratorios y tenemos que estar atentos a esa situación. Muchas gracias. Segunda pregunta. Buenas tardes, ministros, subsecretarios, ministro Moreno. Ministro París, preguntarle, bueno, la subsecretaria mencionaba, esta mañana se publicó el segundo informe de eCovid Chile, esta plataforma de la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Concepción, que utiliza los datos del Ministerio de Salud, pero corregidos y depurados, entregando un panorama más real sobre la situación de la pandemia. En este último, aparte de lo que decía la subsecretaria, se evidencia que la trazabilidad continúa con valores bajos, dicen, con una proporción de casos notificados antes de 48 horas que bordea el 30% y que puede tener variaciones entre el 25 y el 50% entre las regiones. Una cifra que es bastante lejana al 80% que ha informado el MinSal. Entonces, ¿a qué responde esta diferencia y cómo se piensan mejorar los niveles de trazabilidad con miras a la posibilidad de una eventual nueva ola epidémica? Muchas gracias, Tomás. La doctora Daza contestará esta pregunta. Bueno, con respecto al informe de trazabilidad que hace eCovid, yo creo que es importante aclarar con respecto a los indicadores. Nosotros ya una vez a la semana, los días martes, el miércoles en la madrugada, estamos publicando 7 indicadores de testeo, trazabilidad, más el indicador de testeo, trazabilidad global, que habla, son 4 de ellos de testeo, son 3 de trazabilidad, que han sido por comuna. Tenemos efectivamente muchas comunas que lo están haciendo muy bien con respecto al porcentaje de casos investigados las primeras 48 horas de los contactos estrechos. Sin embargo, yo quiero aclarar que el indicador de trazabilidad que está en la página de eCovid, que es un gran aporte, no es de los indicadores oficiales que se publican en el Ministerio de Salud, por lo tanto, no son comparables. Sí es un tremendo aporte. ¿Por qué? Porque este indicador habla que es la persona, desde que inicia los síntomas a que consulta, se hace el examen y está resultado del examen, 1/3 de las personas tenemos ese resultado antes de 48 horas. Por lo tanto, es un indicador tremendamente desafiante, es un gran aporte que nos obliga a tomar varias medidas. Primero que nada, que desde la persona tiene el síntoma a que consulte, ese tiempo tiene que disminuirse. Y por eso es tan importante, y hemos hecho un llamado, que las personas apenas tengan el primer síntoma, consulten. Y la segunda parte, desde que consultan, el médico le pide el examen y el Ministerio de Salud tiene el informe, ese periodo tienen que ser las 48 horas. Hoy día, 1 de cada 3 pacientes, según el informe de eCovid, eso se realiza en menos de 48 horas. Nos parece que efectivamente tenemos que mejorar ese indicador, pero por eso son indicadores distintos al indicador que nosotros publicamos oficialmente en el informe epidemiológico. Este es un tremendo aporte, es un indicador que requiere mucho más esfuerzo y un gran desafío al Ministerio de Salud y a todos, porque tenemos que educar a la población para que consulte oportunamente y también que después que consulten se pida el examen y que el laboratorio informe al Ministerio de Salud oportunamente para tener ese dato. Muchas gracias, doctora Daza. ¿Sí? Gracias, subsecretaria. Preguntarle respecto de esa diferencia que dice usted, si puede aclarar cuál es esa diferencia. Y por otro lado, en este mismo informe de eCovid dicen que el tiempo promedio hoy entre que se hace un test PCR y el resultado es de 5 días. ¿Qué se piensa hacer también para reducir ese tiempo? Porque, claro, la recomendación es que sea 48 horas finalmente. Bueno, lo que dije que este es un nuevo indicador, no es de los indicadores que nosotros publicamos en el Ministerio de Salud, es un indicador que refleja desde que la persona inicia los síntomas a que se tiene el resultado del examen confirmatorio, que nosotros recibimos la información. Esas son las 48 horas. Parte de ese indicador es que las personas consulten oportunamente y la otra parte, efectivamente, es que el laboratorio nos informe al Ministerio de Salud oportunamente para poder tomar las medidas correspondientes. Y en relación a eso, se ha hecho un trabajo hoy día mucho más fuerte. Hoy día te contamos con más de 114 laboratorios. Un porcentaje importante de ellos está reportando antes de 48 horas, pero sí estamos trabajando con los laboratorios para que notifiquen al Ministerio de Salud lo antes posible los resultados de los exámenes. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta.
Muy buenas tardes, Maulis Castro por el Líbero. Hace unos días el ministro de Educación planteó que sí había condiciones para abrir una escuela como local de votación, ¿por qué no hacerlo para los alumnos para que retornaran a clase con condiciones sanitarias y protocolos? Y ayer se generó otra polémica con el periodista Matías del Río, quien fue duramente criticado en redes sociales por proponer que se discuta el tema del retorno a clases. ¿Es razonable a juicio del MinSal que se inicie una discusión sobre el retorno a clases? Y la otra pregunta que tenemos es que el Colegio Médico estaba proponiendo 3 opciones para que votaran las personas contagiadas, por correo, domiciliario y delegado. ¿Qué opinaban ustedes sobre eso? Gracias. Muchas gracias. Creo que el retorno a clases y el uso de los establecimientos educacionales como lugar de votación no tienen ninguna relación, Maolis, lo siento. Los establecimientos educacionales normalmente y tradicionalmente se han utilizado y son suficientemente grandes, se han utilizado en Chile para las votaciones de diferentes tipos. Por lo tanto, no hay una relación. Nosotros no nos podemos ni nos vamos a referir a que los establecimientos puedan volver a clases. Respeto profundamente a Matías del Río y, bueno, es una opinión, como todas otras, que hay que respetarla. Y si hay polémica, hay que intervenir en la polémica los que tengan que intervenir. Yo no voy a intervenir. Con respecto a las propuestas del Colegio Médico, el ministro secretario general de Gobierno, don Jaime Belolio, contestó en la mañana esas preguntas y nosotros estamos en contacto permanente con el CERVEL. De hecho, yo hablé hoy día en la mañana con el señor Patricio Santamaría y estamos obviamente colaborando para que el plebiscito se lleve a cabo de la mejor manera posible, velando por evitar la diseminación del virus. Muchas gracias. Ministro, buenas tardes. Pero a juicio de ustedes, por ejemplo, ¿están las condiciones sanitarias para que grupos de parlamentarios, grupos de personas hagan giras por el país haciendo campaña o propaganda por una de las 2 opciones del plebiscito? En este caso estamos hablando de un grupo de parlamentarios del oficialismo, pero en general, ¿están las condiciones para eso? Y lo otro que quería preguntarle, usted dijo ayer, cuando haya vacuna, digamos, ¿esta va a ser gratuita y para todos? Los parlamentarios, ya sea de gobierno o de oposición, tienen derecho, obviamente, a transmitir sus ideas a la comunidad, siempre que lo hagan dentro del marco que respete las condiciones sanitarias. Si lo hacen en ese marco, usando mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos, alcohol gel, respetando el distanciamiento cuando hagan reuniones, no tenemos ningún problema. Ambas corrientes políticas pueden hacerlo. Además que hay que recordar que pueden utilizar también otros medios electrónicos como Zoom, vía radios o publicaciones en los diarios. Pero si ellos mantienen todas las medidas sanitarias, no tienen ningún problema en trabajar en lo que ellos tienen que hacer, digamos, transmitir sus ideas a la comunidad. Con respecto a las vacunas, sí, la vacuna en Chile es gratuita, no solamente esta. Recordar que todas las vacunas del Plan Nacional de Inmunizaciones en Chile son gratuitas. Y esta vacuna, como va a estar en el Plan Nacional de Inmunización, va a ser gratuita. Hemos dicho que en la primera etapa se van a vacunar aproximadamente 5.800.000, 5.500.000 personas y vamos a priorizar al grupo que ya he nombrado, que son los trabajadores de la salud, adultos mayores, enfermos crónicos, gente que vive en comunidades como los adultos que viven en el EAM, en fin. Y también en ese sentido nosotros tenemos que recibir las recomendaciones del CABEI y del equipo de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Y hemos estado trabajando y colaborando con la OPS, con 4 laboratorios, con el Gobierno de Colombia. Voy a reunirme hoy día con el Ministro de Salud de México para, obviamente, hacer un frente interno latinoamericano para tener la mayor cantidad de vacunas disponibles para Chile. Muchas gracias. Ministro, a raíz de la detención del ahora ex carabinero imputado por haber disparado a Gustavo Gatica, ¿cuántas personas están recibiendo reparación por daño ocular, programa del Ministerio de Salud? Y la pregunta también es si Gustavo Gatica ha recibido reparación por daño ocular. Muchas gracias por la pregunta. La responderá el subsecretario Arturo Zúñiga. Buenas tardes. En relación a la pregunta en particular del
de la persona de Gustavo Gatica no me voy a referir por un tema de la Ley de Derechos y Deberes del paciente, pero sí puedo referirme en cuanto a nuestro programa de reparación ocular instalado en el Hospital Salvador, aquí en la región metropolitana, en donde tenemos hasta la fecha 335 personas que se encuentran con algún tipo de prestación realizada dentro del hospital. Hay 107 de ellos que ya recibieron su alta, hay 102 que se mantienen en control y hay 15 de ellos que prefirieron atenderse en el extrasistema, ¿ya? El 91% de los casos se derivó correctamente antes de los 10 días y 46 personas de ellas han recibido atención de salud mental y 60 atención de asistente social. Hay que recordar que este es un programa integral de atención, no solamente desde el punto de vista quirúrgico, sino que también desde el punto de vista de salud mental y desde el punto de vista de reinserción social. Es un programa que está todavía vigente, que está atendiendo a los pacientes y justamente esta semana se reunieron con una agrupación que representa a un grupo de estos pacientes para poder ir corrigiendo algunos temas y mejorando la calidad de la atención que se está haciendo. Muchas gracias, subsecretario. Perdón, no escuchamos. Ministro, ¿no escuchan? Ahora sí. Gracias. Ministro, preguntarle si será suficiente y consulto esto porque desde el INDH señalaban que en una encuesta rápida solo una persona de 30 que ellos consideran con daño ocular estaba recibiendo este programa de reparación. ¿Será suficiente, ministro? Bueno, nosotros contamos con otras cifras, como ha dicho el subsecretario Zúñiga, y el total general de pacientes ha sido atendido. En la región metropolitana existía 294 pacientes y se ha atendido al 87,7%. A nivel nacional se ha atendido al 100% de los pacientes. Si hay una encuesta del Instituto de Derechos Humanos que revela que esas cifras no coinciden con las que ellos tienen, yo estoy dispuesto a recibir, obviamente, esa encuesta, escuchar a los pacientes y, como ha dicho el subsecretario, escuchar a las agrupaciones e ir corrigiendo lo que haya que corregir. Pero el Ministerio ha hecho un esfuerzo a través de la unidad de trauma ocular a partir del 18 de octubre del 2019 para atender al 100% de los pacientes que lo requieran. Si hay algún paciente que no ha recibido atención o que requiera más atención, estamos llanos a escucharlos y a recibirlos. Es muy doloroso para ellos lo que ha ocurrido y estamos obviamente en este programa integral de reparación ocular. Muchas gracias, buenas tardes y que tengan un buen día. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.